Bienvenidos asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva. Nos encontramos nuevamente en un espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Estamos ejecutando más de 500 talleres web, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Es importante que conozcan que estamos abordando los temas de mayor interés en la actualidad, 100% técnicos, metodológicos, didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo de todos nuestros afiliados. Les recordamos a nuestros asistentes que para poder certificarse es importante que al momento de registrarse al taller web por la aplicación GoToWebinar, diligencien todos los datos solicitados correctamente, ya que esta información se utilizará para generar su certificado. Recuerden, sin esta información el certificado no podrá ser generado. Deben participar en el 90% del taller. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. Este es un espacio, este espacio es un beneficio para afiliados a Positiva Compañía de Seguros. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Sector Comercio, Protocolo de Bioseguridad para la Prevención del COVID-19. Nos acompaña la experta Hilda Velasco, profesional en salud ocupacional, comunicadora social, auditora interna HCQ, consultora en sistemas de gestión integral y RUC, abogada en formación. Por favor, demos la bienvenida a nuestra profesional. Muchas gracias, Lina, por esa presentación. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Para mí es un gusto, un honor hacer parte de este taller web y poderlos acompañar en toda esta información que hemos preparado para ustedes, donde vamos a compartir unos lineamientos prácticos para que todos podamos desarrollar y diseñar de manera específica y de acuerdo a los lineamientos legales y normativos que nos ha dado el Gobierno Nacional para que organicemos nuestro protocolo de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad que quiero hoy enseñarles son aquellos que me han permitido acompañar a varias organizaciones, a varias empresas, para que se vayan reactivando de manera inteligente y de manera segura. Quiero empezar por compartirles y repasar con ustedes unos conceptos sobre qué es el sector comercio, porque si bien es cierto, hace parte de un sector muy importante y un grupo económico grandísimo a nivel país. Este está conformado por empresas que se dedican a la venta, distribución de bienes y productos. ¿Productos de qué tipo? Puede ser al por mayor, productos minoristas, y son aquellos que desarrollan sus actividades, puede ser en centros comerciales, en plazas de mercados o en otros espacios. Alguno de nosotros, quienes estamos en este taller web, en esta sala, es posible que alguno de nosotros seamos comerciantes, hagamos parte de ese sector comercio. Entonces, hoy lo que queremos que se lleven es lineamientos prácticos, paso a paso, para que sepan cómo van a organizar y a diseñar su protocolo de bioseguridad, porque ya muy pronto vamos a tener que subirlos a las plataformas de las alcaldías de las regiones donde nos encontremos. En este momento, la alcaldía de Medellín, con Medellín Te Cuida, ya ha venido trabajando con los empresarios, con los empleadores, para que suban sus protocolos a la plataforma web que han dispuesto para ello. La alcaldía de Cali también. En Bogotá han pasado algunas cosas. Hasta el 2 de junio, o sea, hasta el día de ayer, están habilitados o había unos plazos para que el sector de la construcción y sector manufactura fueran subiendo sus protocolos de bioseguridad. Debemos estar muy pendientes a la información que nos vayan dando estos días, porque todos esos protocolos de bioseguridad de las organizaciones, de los sectores económicos que todavía no los han subido, vamos a tener esa posibilidad de subirlos a la plataforma de reactivación económica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para quienes estamos aquí en Bogotá.
de las ciudades que nos acompañan, de pronto Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, de las demás ciudades, también deben estar atentos a los requerimientos que les den sus gobiernos locales. En este momento quiero hacerles referencia, como estamos hablando de sector comercio, hay una circular normativa que ha sido conjunta del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio y Ministerio de las TIC, donde nos han proferido medidas preventivas de manera general para este sector. ¿Qué pasa con esa circular normativa? Es una circular, como les digo, general, que ya se va afianzando o ya se va aterrizando aún más en la resolución que nos corresponde para este fin. En este caso es la resolución 749 de 2020 del 13 de mayo, que vamos a repasar de a qué hace referencia. Nos dice, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el comercio al por mayor. ¿De qué? De alimentos, bebidas, tabaco y comercio al por menor. Por ejemplo, establecimientos no especializados, alimentos, bebidas, alojamiento en hoteles, actividades de restaurantes, cafeterías y servicios móvil de comidas. En este aspecto también yo quiero contarles que tenemos la resolución 887 de 2020 que acabó de salir, o sea, salió el día hace 2 días, el 2 de junio, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para centrales de abastos y plazas de mercado. Es muy importante que repasemos esta resolución porque en las plazas de mercado y en las centrales de abasto encontramos pequeños comerciantes. El señor también que nos vende los abarrotes, la señora de pronto que vende algo de lencería que ella pueda hacer, la señora que cose. Entonces, estos son los que vamos a empezar a organizar para que lo puedan subir a la plataforma de la alcaldía cuando ya se nos diga en qué momento lo vamos a hacer. Bueno, muy bien. Hay unas responsabilidades que nos está dando la generalidad de la resolución 666 de 2020. Recordemos que esa resolución que les estoy mencionando, la triple 6 del 24 de abril de 2020, nos ha dado unos lineamientos generales para los protocolos de bioseguridad y el anexo técnico nos está dando unos paso a paso. De todas maneras, es muy importante que sepan que ya cada sector económico tiene una resolución específica donde les dice qué tipo de protocolo es. Entonces, no olviden que para el sector comercio, que es el que hoy nos está convocando a esta reunión, a esta sala, es el resolución 749 de 2020. ¿Qué tipo de recomendaciones o de responsabilidades tenemos los actores que funcionamos en estos protocolos? Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que compete al empleador o contratante. En este caso, el empleador es el que está designado o su responsabilidad fundamental es asignarnos los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros requeridos para que este protocolo de bioseguridad no solamente quede en papel muerto, o sea, no solamente se escriba, sino que se lleve a la vida, que se implemente. Entonces, ¿qué tipo de recursos nos deben entregar? Recursos para comprar, por ejemplo, los insumos de bioseguridad. Como este tema de la pandemia nos va a durar, las medidas preventivas nos va a durar unos meses más, debemos tener en cuenta que en los presupuestos de las empresas debemos destinar un rubro precisamente para esto, para mantener los jabones antibacteriales, para comprar, para adquirir el termómetro infrarrojo, para tener las toallitas desinfectantes para las superficies, etcétera. Entonces, esto es la primera responsabilidad que tiene el empleador después de habernos dado el aval y aprobarnos el protocolo que se diseña para esto. También el señor empleador o el contratante nos debe facilitar el proceso, los tiempos para hacer la desinfección de los puestos de trabajo,
para hacer la limpieza de las áreas, para hacer la desinfección y la sanitización. De acuerdo a lo que el Ministerio de Salud nos ha pedido, es que por lo menos estos procesos de limpieza y desinfección, sanitización de áreas, se haga en la jornada laboral entre 2 a 3 veces al día. Entonces, esto implica que el señor empleador nos brinde tiempos para hacer esto, los recursos y las personas que van a desarrollar esta actividad. Una responsabilidad importantísima que tiene el empleador o contratante es reportar a la EPS y a la ARL correspondientes en caso que se presenten casos sospechosos o casos confirmados al interior de la organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un caso sospechoso de una persona que está realizando trabajo en casa o home office o que está haciendo teletrabajo? De la misma manera, el empleador debe notificarlo a la ARL y a la EPS para que nos den lineamientos y la conducta a seguir. Está también, para que todos estemos enterados, la línea habilitada general para hacer este proceso, la línea 192. Y también tenemos la APP o la app, Corona App, donde el gobierno nacional también podemos interactuar con ellos para informar cualquier caso sospechoso o positivo en el trabajo. Tenemos igualmente responsabilidades para los trabajadores, para los contratistas o cooperados, donde nos han dado la obligatoriedad. Esto no es voluntario, esto es obligatorio de cumplir los protocolos de bioseguridad que haya adoptado el empleador. Y en caso que alguno de nosotros como trabajadores o como contratistas lleguemos a tener algún tipo de síntoma que conlleve a creer o a sospechar que podemos tener síntomas de COVID, síntomas como, por ejemplo, afección respiratoria, dificultad para respirar, cansancio generalizado. Por ejemplo, que de mi habitación a la puerta de mi casa me canso muchísimo, o dolor en todo el cuerpo, o la fiebre, temperatura corporal de 37,5 en adelante, debo reportarlo a mi empleador para no asistir al trabajo y que me brinden todo como el acompañamiento y todas esas medidas preventivas que se necesiten para que me den una atención pronta. ¿Quién me daría la atención pronta? La EPS a la que estoy afiliado. Si es el caso también, lo reportamos o lo notificamos o le informamos a la ARL para que nos den lineamientos a seguir. En todo caso, como trabajador, como contratista o cooperado, tengo también una responsabilidad fundamental, que es procurar el cuidado integral de mi salud. ¿Por qué este tema del autocuidado? Porque yo no necesito que me tengan un policía al lado para que me estén recordando que es obligatorio que yo utilice el tapabocas. Salgo a la calle, voy a la tienda, voy a tomar el transporte público para irme para el trabajo o estoy regresando del mismo, debo tener el tapabocas. Es una condición con la que debo empezar a ser consciente que debo vivir con esto, por lo menos hasta cuando las autoridades de control y las autoridades sanitarias nos digan lo contrario. De la misma manera, el personal operativo, administrativo, personal en misión, debemos notificar al responsable de la implementación del sistema de gestión o si en la organización se ha designado a una persona como supervisor de bioseguridad, yo debo informarle mi sintomatología. ¿Por qué esto? No se trata de ninguna manera que vayamos a de pronto a excluir a nadie o tampoco se trata que nuestro buen nombre esté por ahí de boca en boca porque estoy diciendo que tengo alguna sintomatología, sino que yo sí no la obligación. La obligación mía es reportar, pero también tengo el derecho a que me den una atención pronta y adecuada. Y principalmente que si yo llego a tener algún tipo de sintomatología, yo pueda hacer algo por mi grupo primario familiar para aislarme de ellos, para no irlos de pronto a contagiar. Por eso es tan importante estar en contacto con el equipo de seguridad y salud en el trabajo de la organización, de mi empresa, y estar informando esta condición específica de salud.
Igualmente, como trabajador, y no solo como trabajador, sino como ciudadano del común, tengo una responsabilidad fundamental frente a acoger medidas de etiqueta respiratoria. Esto nos lo ha venido insistiendo mucho el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de cada una de las regiones donde nosotros hacemos presencia. Resulta que si yo voy a estornudar o voy a toser, no lo puedo hacer primero sin tapabocas. Segundo, tampoco lo puedo hacer por ahí de cualquier manera. Para esto existe una etiqueta respiratoria que trata que yo puedo toser o estornudar en el dorso de mi brazo para evitar que todas esas partículas de saliva queden aspersadas en el ambiente, porque de esa manera también es posible que una partícula quede adherida a la ropa o a la piel de alguna persona y por ese tema de estornudo también puedo yo afectar a otro. Igualmente, tengo la obligación de asumir el protocolo de lavado de manos, no cuando me acuerde, sino mínimo entre cada 2 o 3 horas, de manera continua, por 30, 40 segundos y secándome las manos con una toallita desechable, con una toallita de papel. Todo esto nos va a ayudar a cuidarnos entre todos, a evitar el contagio y la afectación a otras personas y todo esto que el gobierno nacional nos ha venido dando, porque nos han dicho que nos han entregado las llaves para que nos vayamos reaperturando de manera gradual, pero inteligente y segura, para que así mismo lo podamos hacer. Y de nosotros depende que esa reapertura se pueda ir haciendo gradualmente de manera correcta. Si las olas de contagio empiezan, en lugar de la curva de contagio, en lugar de bajar, empiezas a subir, lo que va a ocurrir es que nos pueden volver a mandar a todos a casa y que queremos evitar. Bueno, muy bien. Em, en el caso de los contratistas, también debemos pedirle a nuestras empresas asociadas, a nuestros aliados estratégicos, si mi empresa tiene un contrato con una empresa de vigilancia, con una empresa de servicios generales, exigirles y pedirles también que tengan su protocolo y que lo estén cumpliendo. Todas las personas que sean de la empresa o los grupos de interés, en este caso, por ejemplo, visitantes, deben también conocerlo y estar pendiente, como les digo, a todo lo que nos esté diciendo las alcaldías locales o nuestras autoridades de control para que podamos ir aperturándonos, subiendo y entregándoles los protocolos de bioseguridad. El personal de seguridad y salud en el trabajo, que en muchas empresas les han dado también el rol de coordinador o de responsable del seguimiento de la bioseguridad, debe mantener actualizado el MEDEVAC, o sea, todo ese protocolo de manejo de emergencias médicas, mantener vigentes, actualizados los teléfonos de contacto de las EPS, de las clínicas, de los puntos de urgencias donde pueden atender a mi trabajador. Entonces, esto es una responsabilidad de esta persona de seguridad y salud, de probar que realmente el protocolo de bioseguridad que diseñamos sea aplicable, que tengamos ese plan de simulacros y qué hacemos cuando llega un visitante, cómo le decimos que se desinfecte los zapatos, cómo lo hacemos nosotros, cómo hacemos el registro y la toma de la temperatura. ¿Qué pasa si tenemos un caso sospechoso? ¿Cómo activamos esa línea de comunicación? Entonces, todo esto hace parte de esta persona, de este cargo tan importante que es la persona de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor de bioseguridad. Como este tema de lo que estamos viviendo todos, de esta pandemia, de este virus, es un cambio que nadie lo esperaba, sí nos mueve nuestro sistema de gestión de seguridad y salud. Y al movernos nuestro sistema de gestión, nos mueve también unos documentos de directrices y unos documentos estructurales que tenemos allí. Por ejemplo, nos mueve la matriz de identificación de peligros y riesgos. Por eso debemos actualizarlo con todo el tema de salud pública. Nos mueve también la matriz de identificación de requisitos legales, poniendo en ella o actualizándola con toda la información que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales han ido generando
para ir controlando localmente toda la propagación del contagio. Entonces, esto efectivamente nos mueve todo el sistema de gestión. Aquí, en esta parte, queremos darles unos puntos específicos, paso a paso, de cómo pueden ustedes organizar y diseñar el protocolo de bioseguridad si aún no lo han hecho. Entonces, primero, este protocolo tiene un título. ¿El título cuál es? No solamente escribirlo como protocolo bioseguridad COVID-19, como así lo he visto en algunas partes. El título debe ser completo. Protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causado por el COVID-19. Entonces aquí empezamos a ver unos verbos rectores. Por un lado, vamos a prevenir. Por otro, vamos a mitigar. ¿Qué vamos a prevenir y qué vamos a mitigar? Vamos a prevenir esa exposición y vamos a mitigar el contagio. Por eso ese título debe ser completo y debe ser rector de todo lo que vamos a escribir de ahí en adelante. También es muy importante que identifiquemos la naturaleza de la organización. No es lo mismo que mi sector comercio sea un tema de comercio al detal, cosas pequeñas, algo de abarrotes, diferente a comercio de grandes ventas o al por mayor. Entonces aquí lo que debemos identificar es para quién o cuál es la naturaleza de esa organización a quien le estamos diseñando el protocolo y si tenemos puntos de venta o en otras regiones del país donde nos encontramos ubicados. En este punto siguiente, yo quiero hacerles referenciación específica de estas definiciones. ¿De dónde vamos a sacar las definiciones que debemos tener? Yo les contaba al empezar que tenemos una resolución marco para diseñar estos protocolos, que es la resolución 666 de 2020. Pero también hay unas definiciones que salen del protocolo específico que compete al sector comercio, que es la resolución 749 de 2020. Si en la resolución 749 de 2020 no encontramos algunas definiciones importantes, las podemos buscar en la resolución 666 o viceversa. Definiciones como, por ejemplo, qué es el aislamiento, aislamiento por contacto, bioseguridad, COVID-19, cómo determino los casos especiales, la clasificación de las áreas seguras para mi empresa, la clasificación de los riesgos, qué significa para mí que sea una persona de riesgo alto, de riesgo medio, de riesgo bajo, todos los mecanismos de propagación. Entonces, todas estas definiciones, como les digo, ya van amarradas a esta resolución. Otra fuente de información importante para poder tener las definiciones completas es la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, OMS. En cuanto a la responsabilidad y autoridad, ¿a quiénes les debemos pegar responsabilidades? Entonces lo veíamos hace un momento, qué tipo de responsabilidades tiene cada actor de este proceso. Deben estar responsabilidades claras del representante legal, gerente general, los jefes y líderes del proceso, la coordinación de seguridad y salud, el coordinador de bioseguridad, el encargado de compras y suministros, quien tiene esa responsabilidad tan grande de mantenernos un stock de productos, por ejemplo, de tapabocas, de gel antibacterial, de todo lo que necesitamos para evitar esa propagación y ese contagio. Si tenemos puntos de venta, las personas, los supervisores de puntos de venta, personal administrativo, personal operativo, ahí mismo podemos poner la responsabilidad de la ARL. Entonces, ¿qué le aplica a cada actor del proceso? Como autoridad, autoridad es esa potestad que tiene un trabajador, una persona, para determinar hacer o no hacer, dar o no dar. Entonces, en este aspecto, una autoridad es, por ejemplo, cualquier trabajador, independientemente de su forma de contratación,
tiene la autoridad de inasistir al trabajo en caso de presentar sintomatología evidenciable y comprobable de carácter respiratoria, gripal o una temperatura corporal igual o superior a 37.5 grados centígrados, que empieza a ser una temperatura de alarma. Por ejemplo, si el trabajador tiene la autoridad de rehusarse, y es una autoridad legal que también está amparado de una manera constitucional, si se rehúsa a realizar una actividad o a permanecer en un sitio de trabajo en caso que la actividad a realizar ponga en peligro su integridad física o su salud o la salud de quienes lo rodean, de su entorno primario de la familia, el empleador no puede tomar medidas contra esta persona que se rehusó a asistir porque de pronto hay un foco de contagio. Entonces, esos son autoridades que se le pueden entregar a los trabajadores. En cuanto al aspecto de documentos referenciados en el protocolo de bioseguridad del sector comercio, ahí es donde vamos a delinear cada uno de las resoluciones que nos aplican y que nos pueden complementar ese protocolo que ya estamos haciendo. Por un lado, lo venimos manifestando la resolución 666 de 2020. Por otro lado, debemos referenciar la resolución 593 de 2020, que es donde el gobierno nacional nos imparte instrucciones para la emergencia sanitaria y el control del orden público. En esta es donde nos están dando también los lineamientos de las empresas o sectores o personas que están exceptuadas de estar en cuarentena o de estar resguardadas en casa de acuerdo al tipo de actividad que realice. Entonces, esta resolución es muy importante para nosotros quienes trabajamos de alguna manera o estamos relacionados con el sector comercio. El decreto 531 también lo referenciamos porque con esta fue que arrancamos todo el tema de la emergencia sanitaria y el estado de excepción que provee de potestad al gobierno nacional para generar los decretos con fuerza de ley. Otros documentos referenciados a tener en cuenta son, por ejemplo, estas empresas, sector de juegos de azar, juegos de la suerte, o todo lo que tiene que ver con la operación por Internet, también tiene su protocolo de prevención. Está la guía del Ministerio de Salud, donde nos dan lineamientos para el uso de los tapabocas convencionales y las mascarillas de alta eficiencia. Encontramos, por otra parte, también los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud a través de su guía número 24 para adaptar en los sectores diferentes al área de la salud. Entonces, ese también son recomendaciones, lineamientos que nosotros podemos acoger para adaptar para nuestros protocolos. Hay unos muy importantes que son también los boletines, unos son las guías, otros son los boletines, también encontramos circulares. Encontramos para Bogotá, por ejemplo, el boletín número 125-2020 que nos lo entrega la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde nos entrega lineamientos para el uso del transporte público, como buses, el Transmilenio, el SITP, los taxis. Pero esto también es importante decirles que si bien es cierto, aquí tenemos una pequeña referenciación de lo que también es Bogotá, cada uno en sus regiones debe reconocer cuál es la normativa municipal o departamental que nuestras gobernaciones están profiriendo o nuestras alcaldías de cada región, porque esto también es normativa legal que debemos cumplir, que debemos asumir. Encontramos también la circular 020 del Ministerio de Trabajo, donde nos dan unas medidas transitorias o unas directrices para el trabajo seguro en casa durante el tiempo que dure la cuarentena o durante el tiempo que dure la pandemia y que nos den como esas instrucciones. En el punto séptimo del protocolo de bioseguridad que ustedes como representantes del sector comercio vayan a diseñar, no pueden olvidar estas medidas de mitigación donde deben especificar cada cuánto van a pedirle a las personas los horarios, por ejemplo, de lavados de manos
o que van a poner afiches en las diferentes partes de las instalaciones de la empresa para que las personas estén recordando que las manos cada tanto tiempo. Y poner no solamente afiches, no solamente poner el recordatorio, sino también esos mecanismos de control, como por ejemplo los lavaderos de manos o los lugares donde ellos se van a lavar las manos. Repasar, recordar el distanciamiento social, teniendo en cuenta también que cuando ya lleguemos, vayamos volviendo a las oficinas o a nuestros espacios de trabajo, delimitar ese distanciamiento social. ¿Cómo se puede hacer? Utilizando cinta bicolor, cinta amarilla, negra o pintura de color amarillo para que la gente sepa cuántos son las distancias entre 1.5 a 2 metros. Lineamientos también para el uso de tapabocas o mascarillas de tipo quirúrgico, no solamente teniendo el lineamiento, sino también teniendo disposición de estos insumos. Y todo el protocolo de limpieza, desinfección y sanitización de áreas, que una cosa es limpieza, otra es desinfección y otra es sanitización. Entonces, en el protocolo de bioseguridad que se profiera, esto debe estar perfectamente diferenciado. Hay algo también muy importante que debemos tener en cuenta, que son especificar los horarios de trabajo y de atención al público, como lo que se busca para ayudarnos entre todos y mitigar y evitar ese contacto físico y esa cercanía con otras personas, porque podemos tener el riesgo de encontrarnos con una persona asintomática, es poner los horarios flexibles que la alta dirección ya nos ha autorizado para entender que las personas que se movilicen por ejemplo, en transporte público, por decirles algo, el Transmilenio, o en el transporte de cada región, no van a encontrarse con personas en horas pico, sino que se van a movilizar en horas valle. Por eso también es importante que dejemos súper claro esos horarios de trabajo y que hagamos un censo a esa población trabajadora, donde especifique el nombre, la edad, el contacto en caso de emergencia, su factor RH, la EPS, ARL, porque de pronto son contratistas y son ARL diferentes a positiva, las patologías preexistentes. Si hay alguna persona en embarazo, una señora en estado de gestión, también tenerla ahí referenciada. Si alguien es alérgico a algo, como nos ocurrió en una empresa, que una persona resultó alérgica a las sales de amonio, por ejemplo. Entonces también hay que especificar en estas encuestas o en estos censos de población trabajadora si somos alérgicos a algo de lo que podamos estar utilizando ahorita en estos días para hacer, por ejemplo, una desinfección. Los medicamentos que se encuentran consumiendo, si en este momento los están consumiendo, si vivimos en un entorno de pronto vulnerable, con una persona, por ejemplo, del área de la salud, con una persona que sea hipertensa, con una persona que pueda tener defensas bajitas porque está en un proceso de quimioterapias. Estos son casos especiales que debemos tener en cuenta para poder hacer una vigilancia, un control, un acompañamiento específico, buscando siempre ayudar a que la persona no vaya a ser afectada y no vaya a afectar a su entorno primario o a su entorno laboral, sus compañeros de trabajo. Debemos también tener en cuenta determinar esas medidas que se van a adoptar fuera de los centros de trabajo, al salir de la vivienda, al llegar a la misma, cómo vamos a hacer el recambio para no ingresar con esa misma ropa con la que estuve en la calle, o los zapatos, la suela de los zapatos que se me, de pronto, no sé, en la calle yo piso muchas cosas. ¿Cómo voy a hacer la desinfección de la suela de mis zapatos para ingresar a mi hogar? Todo esto debe estar determinado en ese documento, en ese protocolo de seguridad, que debe estar firmado por la persona competente de seguridad y salud del trabajo con licencia vigente, y debe estar avalado y firmado por el representante legal o el representante autorizado por la alta dirección. De la misma manera, este documento debe dar cuenta de qué mecanismos
respuesta y contingencia vamos a tener en cuenta si tenemos un caso sospechoso o un caso sospechoso o positivo y cómo va a ser nuestra comunicación para nuestros grupos de interés. Por ejemplo, si en nuestra empresa vamos a recibir usuarios, si vamos a recibir clientes, si vamos a hacer una venta, cómo va a ser ese relacionamiento y qué esperamos también del cumplimiento de estas personas para nosotros. En este punto, un anexo puede ser el plan de movilidad segura. Ya en todas las ciudades del país nos están haciendo especial referencia a que evitemos en la medida de lo posible el transporte público. Nos están pidiendo privilegiar el transporte personal, por ejemplo, bicicleta, el automóvil particular, motocicleta. Si podemos llegar caminando hasta la empresa, poderlo hacer si vivimos cerca. Pero entonces aquí en este plan de movilidad segura es obligatorio que podamos determinar del porcentaje de trabajadores, de personas que tenemos en la empresa, cuántos están trabajando en casa y cuántos se van a tener que desplazar en alguno de estos medios de movilización. En el plan de formación y entrenamiento, que también debemos dejarlo súper específico, debemos especificar mínimo estas 4 capacitaciones. ¿De dónde sale eso? De todas las circulares normativas que ya les conté hace un ratico, como normatividad relacionada, referenciada, documentos que nos ha dado el Ministerio de Salud, los diferentes ministerios de los diferentes sectores económicos, pero obligatorio que tengamos estos 4 temas y que la gente sepa cómo interactuar frente a esto. Uno es autocuidado para la prevención del contagio en el trabajo y en el hogar. Dos, ¿qué hacer en caso de sospechar un contagio? Tres, las medidas de prevención, sintomatología, forma de lavado de manos en la forma correcta, el uso de protección respiratoria. Y cuatro, el código de etiqueta respiratoria. Esto ustedes, si son los encargados y los responsables de seguridad y salud en el trabajo, lo pueden hacer en una inducción. Y si no hay forma, si no hay manera de pronto de reunirnos con las personas, porque ahorita lo que debemos evitar también son las reuniones presenciales, podemos hacerlo a través de las salas virtuales, que esto también está funcionando muy bien para reunirnos con los trabajadores y poderlos capacitar. A la señora que nos ayuda en la empresa, el trabajo, con todo el tema de aseo, limpieza, desinfección, le debemos tener su protocolo de limpieza, explicándole qué significa cada y teniéndole obviamente disponible los insumos para esto. Por un lado, ¿qué significa limpiar? Implica quitar gérmenes y la suciedad visible de los objetos, de las superficies. Este proceso no elimina por completo de pronto las superficies que se encuentran de pronto visiblemente deterioradas o sucias, pero sí nos están ayudando a disminuir el riesgo de propagación. La desinfección ya implica un proceso un poco más especializado, más detallado. En la desinfección se utilizan insumos especiales. ¿Quiénes pueden hacer la desinfección? Una empresa habilitada por la Secretaría de Salud. La desinfección, ustedes tal vez lo han visto, lo habrán vivido en sus empresas, que es aplicar en las áreas comunes, en las áreas de manera expresada, unos insumos que sean inocuos para las personas y que no nos vayan de pronto a afectar los materiales de trabajo. Ahorita se está utilizando, por ejemplo, mucho el amonio cuaternario de cuarta y quinta generación, pero cualquier sustancia que se utilice debe estar con su ficha y debemos solicitar que sea una empresa competente e idónea, habilitada por Secretaría de Salud, como ya les decía, y no puede ser cualquier persona. Y el tercer elemento es la sanitización, que consiste en complementar todo ese proceso de limpieza que la señora que nos ayuda con el aseo de las oficinas o de las áreas de trabajo aplica. Entonces es donde utilizamos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio o el cloro,
la señora obviamente con todos sus elementos de protección personal y lo aplica diluido a los porcentajes que el fabricante nos dice. Y esto lo que nos ayuda es a eliminar o a reducir la cantidad de gérmenes, virus y bacterias que pueden depositarse en las superficies. Todo esto, como les digo, es obligatorio que quede descrito claramente en ese documento que vamos a llamar Protocolo de Bioseguridad para nuestro sector económico, el sector comercio. Otros temas muy importantes que debemos tener en cuenta es organizar un punto de atención en salud. Un punto que no requiere tener tantas cosas realmente. Lo que se busca con este punto de atención en salud es que cuando vayamos retornando al trabajo de manera segura, de manera inteligente, que es lo que nos pide el gobierno nacional, tengamos un punto, un espacio adecuado donde si hay algún trabajador, alguna persona de nuestra empresa que empieza a referir síntomas o a sentirse malito por alguna razón o algún caso sospechoso, lo podamos aislar temporalmente a ese punto para mientras le damos el trámite y los mecanismos de comunicación a las autoridades de control, llámese EPS, llámese ARL, llámese Secretaría de Salud. Entonces es ese punto donde vamos a tener esa custodia y ese resguardo de la persona mientras lo empiezan a atender o mientras lo remiten hacia su hogar. Por otra parte, el protocolo de bioseguridad debe ser divulgado independientemente de su forma de contratación, incluyendo también a nuestros usuarios, clientes y visitantes. Además, porque también es posible que nuestros clientes no lo exijan. Y por otra parte, llevar el control de la temperatura en la mañana y en la tarde. Este registro, como les mencionaba hace un momento, es lo que nos va a permitir el registro de control de temperatura corporal, saber si podemos tener un posible asintomático, que es quien no expresa los síntomas, pero sí puede estar contagiando a otras personas. La temperatura de alarma en de 37.5 grados centígrados en adelante. Si llegásemos a tener una visita de una autoridad de control, como por ejemplo la Secretaría de Salud, nos pueden exigir el registro de control de temperatura o el registro de casos sospechosos. ¿Qué insumos debemos tener en cuenta para que nuestro protocolo de bioseguridad no quede solo en el papel, sino que les demos vida? Entonces, aquí es donde nuestras áreas de compras empiezan a tener mucho movimiento y más trabajo, porque deben garantizarnos que tengamos un stock de insumos mínimos, como por ejemplo el termómetro láser, si vamos a tomar la temperatura directamente a la persona, o termómetros digitales, como están haciendo algunas empresas que les están entregando a sus vendedores o a sus conductores que no van a estar todo el tiempo en un espacio de trabajo, pero que sí les están pidiendo que nos registren la temperatura. Ojo con esto, no es termómetro de mercurio, porque también vi que en alguna empresa estaban queriendo hacer compras de termómetros de mercurio. El termómetro de mercurio está obsoleto, mandado a recoger desde hace mucho tiempo, porque si se rompe ese termómetro de mercurio, de pronto el mercurio ingresa a la piel. Entonces, no. O termómetros láser o termómetros digitales, y si son digitales, individuales por trabajador. Debemos tener disponibilidad del gel antibacterial, del alcohol glicerinado entre el 60 al 95% de dilución, toallas desinfectantes, toallas de un solo uso, desechables de papel, paños de secado de la superficie, el jabón líquido con dispensador para baños, el hipoclorito de sodio de uso común, detergente para limpieza de pisos y baños, suficientes tapabocas o mascarillas de libre mantenimiento o las lavables con tela antifluido para que las personas que de pronto no las tengan puedan acceder a ellas desde la empresa, guantes de nitri, pero para usos muy puntuales, recibir un paquete con documentos, recibir dinero, haciendo claridad que este uso de guantes no va a ser para todo el día, porque si no se puede convertir en un caldo de cultivo para el virus.
canecas de pedal con bolsas negras, rojas, marcadas para el desecho de los residuos, la señalización preventiva e informativa, tanto para nuestros trabajadores como para nuestros usuarios o clientes, y cinta bicolor o pintura amarilla para determinar el distanciamiento. Es contemplar para nuestras compras y para nuestros presupuestos, cuya responsabilidad es del empleador de asignarnos recursos para lo mismo. Bueno, aquí tenemos, esto es un repaso de cuál es el listado de los protocolos actualizados que ya se tienen, y todo esto que les estoy mostrando son resoluciones. ¿Dónde los pueden conseguir? Lo pueden bajar de la página Colombia Sigue Adelante del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Comunicación, del Ministerio de las. Como esta información les va a quedar también para su descarga, ustedes pueden copiar este link y mantener actualizada la información. Como les digo, protocolos los que están ya delimitados por el gobierno nacional. Tenemos uno general, tenemos para manufactura, transporte, sector agricultor, para el transporte, agua y saneamiento, construcción, y ustedes van viendo acá, tenemos ya muchos para diferentes organizaciones y para diferentes actividades económicas. Sector industria. El día 2 de junio salió uno nuevo, que es el de las plazas de mercado, que se los mencioné al iniciar esta actividad. Entonces, también el 739 también nos delimita con el 749. Entonces, estamos delimitados aquí. Un lado, aquí el 749 también para domicilios, plataformas y. Bueno, muy bien. Hasta aquí es la información que tenemos preparado para ustedes frente a cómo desarrollar un protocolo paso cumpliendo los requisitos de ley para que cuando ya nos toque subir estos protocolos, plataformas de reactivación económica de cada ciudad donde nosotros nos encontremos, lo podamos hacer de manera pronta, oportuna, cuando de pronto que nos lo vayan a devolver o nos vayan a detener esa reactivación. Faltó. Bueno, querida Lina, entonces no sé si nuestros participantes tengan preguntas. Claro que sí, sí señora. Bueno, ahora vamos a entrar a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 2 preguntas únicamente. Bueno, Hilda, por acá nos preguntan, mencione por lo menos 2 responsabilidades del empleador frente al protocolo de bioseguridad en el sector comercio. Bueno, para el participante que me hace esa pregunta, muchas gracias. La primera, digamos, para el empleador, asignar los recursos suficientes, porque como les decía, como esto nos va a perdurar un tiempito más, debemos tener un stock, por ejemplo, de insumos, tapabocas, geles antibacteriales, mantener como esos, comprar el termómetro láser, infrarrojo para el control de temperatura corporal. Entonces, esa es una muy importante, que es asignar los recursos. Otra, podríamos decir que asignar los tiempos que sean necesarios para poder hacer los procesos de limpieza, desinfección y sanitización de áreas. Por limpieza y sanitización de áreas nos está pidiendo el Ministerio de Salud, como les decía, por lo menos que sea 2 veces al día, lo que nos va a implicar parar un rato la actividad y poder realizar este proceso. Entonces también asignar como esos tiempos a la persona que lo va a hacer y asignarnos los recursos. Perfecto, Hilda, muchas gracias. Bueno, por acá también nos piden que por favor menciones por lo menos 3 medidas básicas de prevención del contagio COVID-19 en el sector comercio. Bueno, ahí yo quiero entonces, Lina, referirme a lo que ya el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud nos ha venido repitiendo y recordando. Esto no solamente para que lo tengamos nosotros solitos de recordación, sino que lo hagamos extensivo a nuestras familias, a nuestros hijos y a todas las personas que actuamos.
Uno, el uso obligatorio de tapabocas, que no sean tapabocas cualquiera, porque tampoco es el tapabocas de cualquier tipo de tela, que si es el tapabocas sea por lo menos lavable y antifluidos, recordando que antifluidos con la que hacen los uniformes del personal de la salud. Entonces, obligatorio tapabocas, sea de libre mantenimiento, sea reutilizable, pero el tapabocas puede faltar. Dos, el lavado de manos permanente, que no nos volvamos flexibles o que no se nos esté olvidando lavarnos las manos. Por lo menos cada 2 o 3 horas al día durante 30 a 40 segundos. Y tres, Lina, que es súper importante, ese distanciamiento social. ¿De cuánta distancia? Mínimo entre 1.5 a 2 metros de distancia. Perfecto, Hilda. Agradecemos tu valiosa intervención. Gracias por brindarnos tus conocimientos en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes. Gracias a ustedes por la escucha, por la presencia, por estar ahí y gracias a Positiva por la oportunidad y por la invitación que me hacen. Bueno, también agradecemos a todos por su participación. Recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web la pueden visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Los invitamos a estar conectados al portal Travesías, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 500 talleres web programados para ustedes con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. No olviden que todos los días tenemos 3 talleres web en donde encontrarán espacios de aprendizaje y participación en un horario de 10 de la mañana, 2:30 de la tarde y 5 de la tarde. Los esperamos conectados a estas horas por el mismo canal. Agradecemos su compromiso con la prevención. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, La lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ah, ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.